cerveza. Así que voy a ir al laboratorio. Joya. No te escuchamos, Celes, que estás hablando. Cualquier cosa, si llega a tener problemas o llegas a tener problemas para la presentación con esto de los dos dispositivos, la podés mandar a alguna de nosotras, que te pasamos las diapos y vos hablás. Claro. No sé si nos escuchó. Me parece que no. ¿O sí? Estás muteada. Ah, lo voy a escribir al chat. Sí. ¿Ahí se escucha? Ahora Sí, ahora sí. Ah. Hola. Que estoy a dos celulares, de celular y computadora. Sí, te iba a decir que si querías, no sé si nos escuchabas antes, que cualquier cosa nos mandabas No. la presentación a nosotras y Caro te pasaba las diapos, ponelo yo y vos hablabas y listo. Sí, eso estaba pensando en este interín que no podía, pero ahora ya está. Listo. Buenísimo. Genial. Bueno, ahí están entrando las chicas. Te preguntaba, ¿cómo era el nombre de tu nena, Celes? Aymara. Aymara. Yo me acordaba que no era muy común, pero no me acordaba. Sí, está en casa porque está con todos pobres, así que está ahí con el padre. Ay, pobre. Justo estábamos hablando de Sí. eso, que está todo el mundo apestado. Sí. Está como Ay, engripado, con sí. tos, incluso fiebre, algunos han tenido, que no es COVID, pero es como una gripe re fuerte. Sí. Adultos, decís también. Sí, sí, adultos y Sí, niños. O sea que los niños le están pegando los bichos en el jardín de Octavio también. sí, sí. Sí, Amy ya faltó la semana pasada y el lunes arrancó bárbaro y otra vez ayer. Mm. Tos re molesta, seca cada rato. Bueno. Hoy ya está bien, pero no fue. Justo me acaban de llamar del jardín, por eso entré más tarde, para ver por qué estaba faltando. ¿Quién falta? Faltan 4, Esperamos, ¿no? esperamos unos minutitos más, que faltan más chicas y arrancamos. Sí, voy a cerrar. Hola, ¿te podría hacer una consulta rápida del TP de hongos? Sí, ¿Viste cuando el microcultivo que vos nos mostraste a lo último, que como que se estaba dificultando ver? En estructura observada, ¿qué vendría? pará, ¿cuál? ¿El que vimos a Ah, lo último de todo, que era un penicillium ese? a ver, ya te digo el nombre Que era como una completo. manito, parecía una manito y tenía algo como se veía sucio adelante. Creo No, que es que sí, dijo yo el porque lo vi microcultivo. última. Entonces como que vi algo distinto a las chicas, porque justo se había como cambiado de lugar. Ya te digo el nombre. Es el Rhizopus, es el... Ah, no, risoctonia. Rhizoctonia, ese. Sí, O sea, sí. la estructura que observamos no sería un conidióforo.
En realidad, en Rhizoctonia lo que vimos eran las if aceptadas y Sí. se veía una estructura que en Rhizoctonia no forma conidióforos. Se ven los Ah, bien. conidios sueltos y algunos tipo como una ramita. Perfecto. Pero no todas lo vieron, me parece, esa estructura, porque a algunos se le habían corrido la muestra. Claro, a mí Entonces, se había corrido la muestra, entonces vi otra cosa, capaz. por Vi eso, las entonces igual. en el de Rhizoctonia pongan solo que vieron las cifras aceptadas, así no se hace el lío. Perfecto. ¿Sí? Genial. Sí, perfecto. Y después en el resto de las que eran las inferiores o superiores, ya me mareé. Las superiores creo que eran que tenían conidióforo. Esa sí podemos afirmar que esa es la estructura observada. Sí, sí, por ejemplo, Aspergillus. Claro, sí, Penicillium vimos un pincelito, ¿se acuerdan que estaba medio rotito a lo último? Que se veía como una manito. sí, Aspergillus vimos que se veía re bien la peluca, que creo que le habían enfocado. ¿Quiénes eran que estaban en la mesa del medio del lado de la escalera? Camila con Sofía, ¿era? Que estaban ahí, que se vio re bien, se veía. Y sí, después lo vimos también en el microcultivo. Y después, esos son todos superiores. A esos la estructura se le denomina conidióforo y tienen conidios. ¿Sí? perfecto. Que fíjense que los conidios no están dentro de un saco contenido, sino que están formando como ramitas, digamos. Están uno contiguo a otro, pero no están dentro de un saco. Y después vimos Rhizopus, que es un hongo inferior, que en ese sí hay un saco y están contenido dentro, pero en este caso se llaman esporas y la estructura se llama esporangióforo. Todo ese pie que sostiene ese saco, que tiene las esporas adentro, todo eso se llama esporangióforo. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Yo para poner la palabra justa y no pifiarla en eso. Gracias. Fíjense que igual, no me acuerdo si en el anexo, pero en la teoría capaz que también, igual también pueden ir al libro, chicas, no las va a morder los libros, pero tienen la estructura con las flechitas y dice cómo se llama cada uno. ¿Sí? Los que vimos son hongos típicos, muy comunes, que en todos los libros están. Bueno. ¿Qué falta? Faltan 1, 2, 3, 4. Hay 2 que faltan. Bueno, arrancamos porque ya son 2 y 7. Bueno. Antes que nada, primero pasemos los anuncios. Bueno, ya los mandamos por aviso, pero recuerden que este viernes no tenemos clases, que el miércoles que viene está el práctico de cerveza y el viernes pegadito tenemos el de pescado, ¿sí? Y ahí ya terminaríamos con lo que son los trabajos prácticos. El parcial estamos viendo con Alejandra, como ustedes habían pedido, de por ahí de correrlo. Y bueno, para la entrega de esos 2 informes tienen una semana, o sea, de miércoles a miércoles, de viernes a viernes. Igual hasta el viernes yo los voy a recibir. O sea, los informes que hagamos la semana que viene de los 2 prácticos, los recibo hasta el otro viernes, ¿ok? Y está mi perro re molesto ladrando justo. ¿Y qué otra cosa le ibas a decir? Y Carolina, ahora me voy a mutear, así Carolina le da la devolución de los informes. Por favor, préstenle mucha atención, ¿sí? Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les mandé por mail la devolución a todas con los archivos en PDF, con todos los comentarios que les hice. Espero que todos los hayan recibido. Cualquier cosa me avisan. Quería hacer algunos comentarios generales, que los anoté porque me parece que era importante. Voy a empezar primero un poco con lo que es cuestiones de formato, que lo que les voy a decir ahora se los digo como desde mi experiencia como alumna, más que nada, porque he recibido esas correcciones en algunos momentos. Y nada, son cosas que van pidiendo y las van a pedir en materias que siguen. Por ejemplo, para mí es como importante que justifiquen el texto y que no quede alineados a la izquierda, porque a veces como que se mezclan ahí los formatos y queda todo medio extraño. Y después veo que muchas cuando toman tablas del código o de otros lugares o textos, sacan captura y la pegan. Queda raro porque ya el formato es distinto, no es la misma tipografía. Entonces traten de que quede prolijo, porque no son tablas enormes, que no, o sea, no cuesta nada transcribirlo y la verdad que visualmente queda mucho mejor. Lo mismo que capaz que copian la definición, o sea, sacan captura de la definición y la pegan. Queda extraño a la vista. O
sea, piensen que eso lo tiene que leer otra persona, eso también, que ya se los dijo Eri en otros momentos, y lo tiene que entender. O sea, no den cosas por sabidas o aparecen números que quizás uno no entiende de dónde salen. Nosotras sí lo vamos a entender porque estuvimos en el TP y porque estamos en tema, pero quizás si yo vuelvo a leer ese TP el año que viene ya no sé de dónde salieron esos números. Eh, y después cuando, más que nada, digamos, en lo que es contenido, cuando ustedes informan los recuentos, está bueno que pongan de ejemplo una cuenta. Si bien está perfecto porque todas presentaban los resultados en tablas, pero ejemplifiquen al menos con una cuenta como para ver cómo hicieron el procedimiento, para saber, porque los valores estaban bien, pero quizás algunas que tenían algún error yo no podía detectar en dónde precisamente se habían corregido con la dilución, porque no había ejemplo de cómo lo habían hecho. Y eso hace que quede mucho más claro y entendible. Después, muchas me ponían que tal valor no lo comparaban o que no sabían, no podían decir nada porque no lo decía el código. Y eso como que no es una respuesta, porque yo googleé enseguida y en un paper te aparecía valores para bacterias aerobias mesófilas para quesos, o podemos ir a otras legislaciones de otros países, o sea, se puede comparar con eso. Y eso enriquece mucho más el análisis, porque si no es tirar un número y queda ahí, no sabemos si es alto, si es bajo. O sea, eso es re importante buscarlo. Por más que, o sea, el código sí nos va a ayudar mucho, pero a veces hay cosas que no están ahí y podemos ir más allá de eso. Está perfecto, podemos poner según tal autor, tal cosa y lo comparamos y tenemos como una conclusión mucho mejor en ese sentido. Eh, Después también no se olviden, que eso también se los dijo Eri, de poner las modificaciones que se hicieron en el TP, porque algunas de eso no lo pusieron. Eh, Y después, también cuando arman la introducción, que no sea ni muy breve, o sea, tiene que ser breve, pero no tampoco de un parrafito que no termina diciendo nada, ni tampoco de 1000 hojas, 1000 páginas, y traten de ser críticas en lo que están escribiendo, porque algunas ponían que hacíamos algunos análisis por la contaminación que puede ocurrir en las ubres de la vaca, y en realidad, o sea, si estamos viendo, no estamos analizando la leche cruda, o sea, la leche que digamos, interviene en esos procesos, por ejemplo, en el del helado es leche en polvo, y después, si ven el proceso del helado, lleva a cabo una pasteurización, entonces, ver bien, creo que el objetivo principal de esta materia es ser crítico e entender por qué voy a llevar a cabo esa determinación y para qué, porque si no es como que estamos mezclando todo. Si bien en el anexo aparece lo de las ubres y eso está como más a modo de informativo, pero traten de ser un poco más críticas. Eh, y creo que nada, también, o sea, si un valor dio alto, bueno, ¿qué sugiero? ¿Por qué puede ser que esté dando tan alto ese valor? Como pensarlo un poco más y no capaz tirar las cosas así como lo tiro para cumplir y no tratar de ser más crítico. Y se los digo porque después pasa que a futuro estas cosas se tienen que seguir implementando en las materias que le siguen, ya sea bromato, después en trabajo final ni hablar, cuando tengan que hacer experiencias, todo tiene que estar justificado, no podemos tirar valores por tirar. Así que esa era mi evolución, más que nada, o sea, se los digo como por experiencia de alumna nada, para que más que nada las ayude, ¿sí? Si tienen alguna duda me escriben al mail. No sé, Eri, si querías agregar algo más. No, de eso que decías, yo también ya se los comenté, que a veces, por ejemplo, buscan definiciones y cortan y pegan. No captura de pantalla, por ahí cortan el texto y lo pegan, que es más enriquecedor si lo pusieran, digamos, lo redactaran ellas. Pero bueno, no, sumado a lo que vos decís, ¿no? Que es lo que ya le venimos remarcando de otros informes. Así que bueno, y todavía quedan 2 o 3 informes más. Quedan pescado. Ahora el de hongos es más descriptivo, quizás, porque es más descripción de estructuras y otra parte virtual. O sea, el de hongos no va a ser similar al de queso, pero el de pescado sí. Ahí van a tener que volver a hacer algo similar. Y hablando de pescado, después les mando un aviso para recordárselos, pero para el viernes, 29 no, para el viernes 5 creo que es, ya no me acuerdo el número, cuando tengamos el trabajo de pescado, vamos a hacer 2 grupos nada más, y van a tener que traer un pescado entero, cabeza, cola, así, el pescadito entero, y filé del que quieran. Filé necesitamos mínimo 200 gramos como para poder sacar, para hacer o 100,
pero necesitamos un pescado entero y filé. Después yo se los mando por el aviso, así ahora no perdemos tiempo y siguen con Celeste. ¿Sí? ¿Están vivas? Porque están todas sin cámara, ninguna contesta. Pobre Celeste, yo me parece están todas tomando cerveza en la casa, un heladito. Están Y todas todavía tomándose no. un heladito en la casa, una cervecita en el sol y ni bola, pobre Celeste. Ahora que va a hablar. Bueno. Bueno, Bueno, entonces la escuchamos a Celeste, ¿sí? bueno, a ver, vamos a compartir. Esto puede fallar. Donde dice alternar pantalla compartida, ¿no? Sí. Oh, no responde. Bueno, Fíjate, si no podés, se lo mandás a Caro, que te va a acompañar hasta las últimas instancias. hasta las últimas consecuencias. A ver si Sí. lo dejo por acá. Sí, porque aprieto y ni. Mándamela al mail, Cele, si querés. Ya te la mando. Ah, me lo tengo. Dale. ¿Te paso mi mail o lo tenés? Decímelo, lo debo tener, pero decímelo. ¿Querés que te lo pase al chat? Ahí te lo paso por escrito. Lo copias directamente. Ahí te lo mandé, Caro. A ver. Sí, Todavía no, no me no, llega. no. Ahí está. ¿Cuál va primero, Celes? ¿Cuál te presento primero? Te iba a decir justo eso. TP levadura. Bueno, ahí se está abriendo. Fíjate que a veces, viste, en el Jitsi nos pasa que cuando abrís, si lo pones en modo presentación ahí, como que se tilda un poco. De Bien, última, lindo. déjalo con que se vea el PowerPoint, claro. Probamos y si nos vamos el PowerPoint. A ver, prueba. Ay, aparte se me llenó de avisos, no sé. Va a explotar. Bueno, de última, si ella te sigue la presentación, vos desconectate la cámara de la compu y seguí con el celu, si tenés que hablar nomás. Claro, tal cual. Sí. Sí, ahí me fijo, a ver. Pasate la otra diapo, Caro, a ver si funciona. Porque a veces se tilda. Perfecto. Bárbaro. Listo. ¿Vos, Cele, lo ves bien? Sí, sí, perfecto, sí. Bueno. Listo, ahora sí arrancamos. Gracias, Caro. Bueno, hoy vamos entonces a ver qué es una levadura. El trabajo práctico anterior ustedes habían visto hongos multicelulares. En este caso vamos a hablar de la levadura, que es un hongo unicelular. Bueno, voy a tener que abrir de acá porque si no, no lo veo.
Bueno, los hongos son organismos que no tienen clorofila. Recuerden que la clorofila es un pigmento verde que tienen las plantas, que con eso realizan la fotosíntesis. Los hongos no lo tienen porque digamos, no producen alimento de esa forma, tienen que consumirlo. Ellos viven parásitos sobre animales o vegetales o sobre materia orgánica en descomposición y prefieren siempre los ambientes húmedos. En este caso, entonces, la levadura, como dijimos, es unicelular, por lo tanto, una célula es un individuo. Son microscópicos, pero los podemos ver en microscopio. ¿Se acuerdan que ustedes lo vieron a 40, a 100? No hace falta la lente de inmersión, el objetivo de inmersión, porque eso es para bacterias, ¿sí? Así que el tamaño es superior que bacterias. Bien. Pasamos a la otra. ¿Caro? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Pase, no pasó? Sí, pasó. Me parece que por eso tildó la presentación. Ahí está. Bien, bueno, entonces, estos hongos unicelulares, el género más conocido es el género Saccharomyces, y significa hongo de azúcar. Nosotros en el laboratorio lo podemos ver crecido en placas de Petri, y colonias que son redonditas, son bastante similares en apariencia a cómo crecen las bacterias, a muchas de las bacterias. Y bueno, recuerden que en cada una de esas colonias, así como en bacterias, puede haber más de 1 millón de células, ¿sí? No es que, acá también hablamos de unidades formadoras de colonias en hongos. Después, si esto mismo lo miramos al microscopio, a 400, a un aumento de 400, por ejemplo, ahí tenemos el dibujito de cómo es que se ven, que son circulares, son esferitas, e inclusive, bueno, se puede mirar al microscopio electrónico, que no sé si alguna vez vieron alguna imagen, pero la resolución y el aumento es superior. Por ejemplo, se pueden ver imágenes a 5000 de aumento, y entonces se ven, bueno, esas mismas estructuritas redondeaditas o más ovaladas. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, bueno, las levaduras se encuentran naturalmente en diferentes ambientes. Se encuentran tanto en el suelo como sobre las plantas. Hola, chicas, ¿escuchan? No, Te Se perdimos cortó. el audio, Celeste. sí. Para ver si nos ve. Celeste. Celeste. No te escuchamos. No te escuchamos. No, no nos ve. Karen, dejo de compartir así se da cuenta. Sí, dale. Ay, me puede decir hablando que está recopado. De bebidas alcohólicas, también se pueden Ay, usar como Celeste. biocombustibles. Digamos que sí, No te escuchamos, te perdimos hace como unos minutos atrás, desde la diapo, desde que arrancaste a hablar en la segunda o no tercera me diapo. dicen. Oh, bueno, a ver qué puedo hacer para No mejorar. sabíamos cómo avisarte porque no nos veías. Malísimo. Qué raro, porque estoy desde el celular y yo veo todo bien. Ahora sí te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, ¿volvemos a la anterior entonces? En Dale, esa estaba. estamos escucha? en la que dice levaduras como productoras de alimentos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces lo anterior se escuchó. Bueno, entonces les decía que ahora vamos a ver a las levaduras como responsables en la producción de distintos alimentos como pan, café, salsa de soja y diferentes bebidas alcohólicas, e inclusive también las levaduras como biocombustibles. Las levaduras, entonces, como les decía, viven arriba de la superficie de muchos granos. Entonces, no sé si ustedes escucharon o saben o por ahí consumen, por ejemplo, el pan de masa madre,
o cualquier otra panificado hecho con masa madre, que es a partir de las levaduras salvajes que están arriba de la capa protectora de distintas gramíneas, de distintas semillas, y esas son las responsables de fermentar ese grano de soja, de café, de cacao, de lo que sea, ¿sí? Entonces, utilizando esa capacidad natural que tienen estas levaduras, en las distintas industrias alimenticias se tomaron inicialmente esas levaduras que están salvajes en los distintos granos, pero después digamos, van pasando por un proceso que se llama domesticación, que es ir seleccionando aquellas levaduras que nos dan origen al producto alimenticio que más nos interesa. Por ejemplo, si es la producción de café y quieren hacer un café bien fuerte, con un gusto muy fuerte, bueno, entonces van seleccionando aquellas levaduras que por probar y por hacer diferentes experimentos vieron que obtienen un café más fuerte. Y así se va haciendo con las distintas levaduras salvajes que están presentes en distintos alimentos. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá ya nos vamos adentrando en lo que son las levaduras específicamente productoras de bebidas alcohólicas, que es de lo que vamos a hablar, y específicamente lo que es la cerveza. Bueno, sabemos que hay distintos tipos de bebidas alcohólicas con distinta graduación y todas derivan de distintas semillas, como les decía. Por ejemplo, la cerveza, la procedencia más común es a partir del grano de la cebada, ¿sí? La sidra se obtiene a partir de frutas también como la manzana, la uva para producir el vino, del arroz para el sake, de la uva para el champagne. Todo estamos hablando entonces de esas levaduras que crecen salvajemente en la superficie de granos y de frutas, ¿sí? Bueno, si pasamos a la siguiente, acá ya vamos a empezar a hablar de lo que es muy, muy general, de lo que es el proceso de elaboración de cerveza, porque a eso vamos a apuntar en este TP, que son las levaduras cerveceras. Entonces, bueno, vamos a ver el esquema. Por ahí ustedes ya lo conocen, probablemente, pero para tener todos el mismo, para refrescar un poco la memoria, bueno, empieza la producción de cerveza a partir de la selección de granos de cereal. Fundamentalmente cebada, como ya saben, es lo que habíamos dicho que se utiliza. Entonces, primero se seleccionan esos granos y después, ya en la industria, dentro de una planta, lo que se hace es remojar esas semillas y dejarlas germinar. Entonces, una vez que nace el brotecito verde, es ahí cuando la germinación se corta. Eso se hace para que todas las enzimas que están presentes dentro de ese grano, de cebada en este caso, estén activas para después todo el proceso de fermentación que va a venir posteriormente. Entonces, una vez que nace ese brotecito, se hace un secado de ese grano y se tuesta. Ahí ya hablamos de cebada malteada, que es, por ejemplo, lo que se suelen comprar directamente en las distintas cervecerías, compran directamente esa cebada malteada. Y según el tipo o el tiempo de tostado, se van a obtener productos, más oscuros. Por ejemplo, la cerveza negra proviene entonces de una cebada malteada que está mucho más tostada que una cerveza, que una cebada que produce una cerveza rubia, por ejemplo. Bien, entonces, una vez que se secó y se tostó ese grano, viene la parte de la molienda de esa malta. Simplemente se pasa por un molinillo y lo que se obtiene es una harina de esa malta. Esa harina de malta posteriormente pasa a un macerador y ahí en la maceración es cuando esa harina de malta se mezcla con agua. Para activar todas las enzimas que están presentes dentro de ese grano. Posteriormente viene la etapa de filtrado de ese mosto, entonces todas las partículas sólidas se van a descartar y se van a quedar únicamente con la parte líquida. Esa parte que se descarta, que se llama bagazo, es utilizada en distintos lugares. Por ejemplo, el más común es que se utilice después para la producción de alimento para ganado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que con ese bagazo
vemos si tiene actividad, digamos, utilizar ese bagazo para hacer una extracción de ese bagazo y ver si tiene alguna actividad antimicrobiana, por ejemplo, o también se está haciendo esa parte sólida, se puede obtener papel, cartón, digamos que la industria también del bagazo asociada a ese residuo de la industria cervecera también está en crecimiento. Bueno, una vez entonces que se filtró, se quedan únicamente con la parte líquida y ahí es cuando se le adiciona el lúpulo, que el lúpulo, saben que también es una flor, que el lúpulo es lo que le da el amargor a la cerveza. Entonces, cuanto más lúpulo se ponga, más amarga va a quedar la cerveza. Se puede poner al principio, cuando todavía está muy caliente este líquido macerado, o se puede poner un poco más frío, eso también va a depender del tipo, bueno, de amargor que se busca en la cerveza. Bien, después, esta es toda la etapa caliente, se llama, de secado y tostado de la malta, después de la maceración, que es todo en caliente, ¿sí? Inclusive, bueno, a temperaturas de ebullición. Y ahora empieza la etapa fría. Entonces, todo ese líquido que se obtuvo se enfría, ya se llama mosto a ese líquido. Entonces, ahora sí, viene la parte de la fermentación, que es la que a nosotros nos interesa, que es cuando se incorporan las levaduras. Entonces, las levaduras obviamente se incorporan una vez que la cerveza está fría, perdón, la cerveza no, que la malta está fría, si no sería imposible la fermentación. Bueno, y después viene la etapa de la maduración de esa cerveza, que después vamos a hablar un cachito más, y después se hace un filtrado para clarificarla y para sacarle restos sólidos que pudieran haber quedado, y después, bueno, ya viene el envasado y demás, y la comercialización. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, entonces, en la etapa de fermentación, donde se adicionan esas levaduras, el tipo de fermentación que se da es la fermentación alcohólica, porque si no las fermentaciones pueden ser de distintos tipos, obteniéndose distintos productos, pero la que a nosotros nos interesa ver y la que a la industria cervecera le interesa es la fermentación alcohólica. Entonces, en esta etapa, cuando se incorporan las levaduras, ¿acá qué va a pasar con las levaduras? Bueno, en una primera instancia se van a reproducir, ¿sí? Todavía hay oxígeno, o sea, al principio de todo este proceso hay oxígeno, entonces las levaduras pueden reproducirse sin problemas, pero luego cuando la escasez de oxígeno se empieza a notar, porque no se agrega más y eso se cierra, entonces en un momento se consumió todo el oxígeno y no hay más, entonces ahí empiezan a fermentar los azúcares que están en esa malta, y como les decía, como fermentan alcohólicamente, se produce etanol y dióxido de carbono. Aparte de esto, también se producen muchos compuestos secundarios que son los que le dan el distinto sabor, aroma y flavor, que se le llama, a la cerveza en este caso. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, bueno, entonces, como les decía, las levaduras son de naturaleza aerobias, o sea, ellas prefieren obviamente la presencia de oxígeno, pero en condiciones de anaerobiosis son capaces de fermentar para obtener energía. Entonces, esto muy resumido es que en presencia de oxígeno las levaduras viven, respiran, se reproducen, son felices, o sea, esa es la forma que ellas tienen de vivir, digamos, en la naturaleza viven de esta manera. Pero en ausencia de oxígeno, lo que pueden hacer es subsistir, para eso fermentan y se reproducen a tasas un poco más bajas, lo que se llama que trabajan para la industria, ¿no? Entonces, digamos, en presencia de oxígeno, el hecho de que respiren significa que el azúcar más simple, que es la glucosa, ¿no? De 6 carbonos. En presencia de oxígeno, esos 6 carbonos de la glucosa se convierten en 6 moléculas de dióxido de carbono, o sea, la degradación de esa molécula de glucosa es total, ¿sí? En cambio, en la fermentación, la degradación de esa glucosa, ese metabolismo es incompleto, ¿sí? Se obtienen 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de dióxido de carbono. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, ay, esperen que acá se me enloqueció esto. Bien,
estamos en por qué la fermentación es tan importante. Bueno, por qué, digamos, los cerveceros le dan mucha bolilla a este punto de la fermentación, así como los anteriores también. Pero bueno, nosotros nos detenemos en este. Las levaduras pueden metabolizar el 50 a 80% del mosto, o sea, de todos los azúcares que están en ese mosto, metabolizan aproximadamente entre el 50 y el 80, obteniéndose productos como dióxido de carbono, alcohol, más o menos en el mismo porcentaje, y masa de levadura, ¿sí? Más un montón de otros compuestos que representan el menos del 1%, pero que en realidad son los que dan las características específicas a cada cerveza, y lo que el maestro cervecero busca. Entonces, dependiendo de la salud de la levadura y la velocidad en que se reproduzcan las levaduras y la sanitización, es que se va a obtener una cerveza, digamos, la cerveza buscada y no otra. En la industria cervecera, por ahí ustedes en un futuro trabajan o ya lo han hecho, bueno, no sé, el paso de la sanitización es fundamental, se recontra hace hincapié en este paso porque, ¿qué pasa? Si se está produciendo Se cortó Celes el audio. Celes. ahí pululando. Celes, cortó? se cortó el audio. Sí. Sí. A ver, Igual ¿esto no se cortó escuchó un nada, esta poquito. última? No, sí, acá escuchamos, pero se cortó hace nada, unos segunditos atrás. Bueno, me estás que hablar de la sanitización, si no me equivoco. Sí. De la importancia. ¿De la sanitización? De la sanitización, bien. Bueno, les decía entonces lo importante que es este paso de la sanitización para verificar, digamos, que el producto sea el deseado y no otro. Porque si se mete otra levadura en el proceso o se mete una bacteria, bueno, el resultado final va a ser completamente diferente al esperado. Bueno, además de este porcentaje de azúcares que sí metabolizan las levaduras, hay otro porcentaje que no metabolizan, y son, por ejemplo, las proteínas, las dextrinas y otro montón de compuestos que van quedando y que entonces por eso también es importante pasar por distintos pasos de la filtración. Bueno, entonces, si se gana control en esta etapa fría, se va a ganar control sobre los flavors, sobre los aromas, sobre la apariencia y la textura específica de la cerveza. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, esto no es más ni menos que el proceso que ustedes vieron de lo que le pasa a una bacteria o a cientos de bacterias, miles de bacterias, cuando las inoculamos en un medio de cultivo y ya ustedes habían visto las distintas fases por las que pasan las bacterias en un cultivo. Entonces, que hay una fase de adaptación, después una fase de crecimiento exponencial y una fase estacionaria. Esto que les muestro acá es básicamente lo mismo, solo que específico, digamos, para la elaboración de la cerveza. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que cuando se inocula levadura en el fermentador, hay una fase de adaptación. En esa fase de adaptación, ¿qué pasa? La levadura de repente se encuentra en un medio de cultivo, porque digamos, el mosto para las levaduras no es más ni menos que el mismo medio de cultivo que nosotros digamos, podemos producir en el laboratorio. Y bueno, ahí ¿qué pasa? Empiezan a activar su metabolismo, empiezan a absorber oxígeno, adaptarse al medio básicamente, y es un periodo breve, debería ser un periodo breve. Si esto se extiende en el tiempo porque hay alguna condición que hace que esto se extienda, bueno, la fermentación probablemente sea problemática o no se vaya a llegar al producto deseado. Entonces, todas estas fases se recontracontrolan en una industria cervecera. Depende también esta fase de adaptación del tipo de organismo que se utilice, de la edad de cultivo, de las condiciones de inoculación, ¿sí? Digamos que no debería durar más de 15 horas aproximadamente este arranque del crecimiento. Piensen que las levaduras se incorporan a este mosto que ya está frío
y se pueden incorporar de forma, digamos, las levaduras cerveceras pueden venir secas, que primero hay que hidratarlas y después se colocan. Las levaduras se puede incorporar un cultivo, digamos, también en el laboratorio. Nosotros tenemos una cepa de una levadura en un pico de flauta, como hemos visto, toman de ahí y empiezan a hacer repiques en medios de cultivo y van aumentando el volumen de ese medio de cultivo, porque no podemos poner 3 levaduras en 500 litros de mosto porque es impensado, digamos, que eso pueda llevar a buen puerto, digamos. Las levaduras no van a crecer bien ahí. Hay que estudiar bien cuánto se inocula y en qué volumen, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que pasaron esa fase de adaptación, viene la fase exponencial. Y acá, bueno, la tasa de crecimiento es constante y es máxima, comienza el metabolismo anaerobio. Una vez que se agotó el oxígeno, como les decía antes, empiezan a fermentar, básicamente, y se empiezan a producir un montón de otros compuestos secundarios como ésteres, alcoholes de fusel, diacetilo. ¿Qué pasa? Que si esta fermentación, por algún motivo, por ejemplo, no sé, de repente aumentó la temperatura muchísimo, porque no se controló, eso genera un estrés en las levaduras y hace que esa fermentación se pare. Bueno, todos esos productos secundarios que quedaron ahí en ese caldo van a ser un producto indeseable. Por ejemplo, el diacetilo, los compuestos diacetilos son los responsables de dolores de cabeza. Cuando se hace una fermentación, cuando se apura la fermentación, se producen estos compuestos y, por ejemplo, uno de ellos es lo que después uno dice, me duele la cabeza por haber tomado cerveza. Bueno, entonces, una vez que se pasó esa fase exponencial, viene la fase de transición, en donde la tasa de crecimiento empieza a decaer. ¿Por qué? Porque empieza a haber menos nutrientes, ¿no? Porque ya se metabolizaron gran parte de los azúcares, hay menos, entonces, bueno, es como que ya el crecimiento empieza a decaer un poquito. Y después viene la fase estacionaria, en donde acá ya el número de microorganismos permanece constante, o sea, hay un balance entre las células muertas y las células vivas. Acá se empiezan a metabolizar algunos productos secundarios, por eso esta fase estacionaria también es muy importante que se dé, para metabolizar esos compuestos secundarios, y comienzan a flocular. Flocular es la capacidad que tienen las levaduras de, digamos, de formar flóculos que son complejos. Como que dependiendo de la cepa de las levaduras son más o menos floculantes, es decir, tienen mayor o menor capacidad de unirse unas con otras a través de los iones calcio que tienen en sus paredes celulares, se empiezan a unir unas con otras. Después eso puede llevar a que si tienen alta floculación, en general también tienen alta sedimentación, o sea, si se forman flóculos muy grandes, en general eso se asocia también como que después van a decantar esas levaduras después del proceso de la fermentación. Bueno, y acá se obtiene lo que se llama una cerveza verde, porque después de esta fase estacionaria es cuando se da, ¿se acuerdan? El proceso de la maduración de la cerveza, donde ahí se deja un tiempo interesante como para que todos estos compuestos secundarios que fueron quedando se vayan metabolizando, ¿no? Por las propias levaduras. Y finalmente viene la fase de declinación o muerte, en donde, bueno, obviamente las células muertas exceden a las nuevas, y acá es importante sacar a las levaduras de este proceso, porque si no, la autólisis de estas levaduras, o sea, la ruptura de sus células, hace que todos los productos que estaban en el interior de ese citoplasma vayan al exterior, que sería el mosto o esa cerveza verde, y bueno, ya como siempre, entonces cambiaría el producto final. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Me quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Si no, sigo. Yo por mi parte no, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces con las últimas cositas. Dos cosas importantes de la reproducción de levaduras. O mejor dicho, una. Las levaduras tienen dos formas de reproducirse, así como vimos la otra vez de los hongos. ¿Se acuerdan que Erika les había comentado que se pueden reproducir asexualmente a partir de las esporas o sexualmente? Bueno, vamos a ver el primer tipo de reproducción, sencillamente la reproducción asexual.
en la reproducción asexual, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una célula, en este caso de levadura, que tiene un núcleo. Acuérdense que estas son células eucariotas, significa que tienen a su material genético, que es el ADN, envuelto y, digamos, están dentro de un núcleo, ¿sí? En las bacterias no tenemos ese tipo de eucariotas. En los hongos sí. Entonces tenemos un ADN dentro de ese núcleo. ¿Qué es lo que va a suceder? En un momento, ese ADN se va a replicar, o sea, se van a formar dos copias exactamente iguales de ese ADN y posteriormente se va a tabicar ese citoplasma, se va a dividir en dos, entonces se van a formar dos células que van a ser absolutamente idénticas porque van a tener la misma información genética, ¿sí? Producto de esa replicación que se dio en el ADN. Bien, entonces, esto normalmente, este proceso lleva aproximadamente 1 hora. Cuando en el práctico del miércoles, seguramente cuando veamos levaduras, vamos a ver el momento en que se reproducen asexualmente, porque ya les digo, esto lleva todo el proceso en sí lleva 1 hora, pero en general, digamos, si las levaduras están activas, vamos a poder ver el proceso de replicación, y ahí se ve, por ejemplo, como se vería en el microscopio, que tenemos una célula madre y una célula hijita todavía pegadita, que se llama gema, o yema. Entonces, ese proceso lo vamos a poder ver. ¿Qué pasa? En la naturaleza, estas levaduras pueden reproducirse hasta 5 veces, pero en la industria cervecera se las hace reproducir hasta 50 veces quizás, porque hay un proceso muy importante en las cervecerías que es el reciclaje de estas levaduras. O sea, se inocularon al principio, se llevó a cabo toda la fermentación, se obtuvo el producto deseado. Bueno, ¿qué hacemos con esas levaduras? Bueno, la mayoría lo que hacen es reciclarlas. Varios procesos de fermentación hacen con esas mismas levaduras. Y van quedando cicatrices, o sea, cada vez que esa célula madre da origen a una gema, le va quedando esa cicatriz, que ahí se ve, en el microscopio electrónico se ve bien, esa manchita amarillita, esa es de la cicatriz que le queda, es en el... Se cortó de nuevo. Ahí te mando. Dejo de compartir a ver si me... genético, ¿sí? En el ADN. Se ¿Se cortó, escucha? A ver, ahora. A ver, vuelvo a empezar. No, ahí se te escucha. Quedaste un poquito adelante de lo de las cicatrices. Ahí se cortó. Sí, por ahí. Bueno, bien. Bueno, lo que les decía entonces es que, bueno, ya habíamos hablado de las cicatrices que quedan en estas levaduras. Digamos, la importancia de esta reproducción asexual radica en que las mutaciones, vieron que son cambios en el ADN. Bueno, si una célula madre tiene una mutación en el ADN, en algún gen que es importante para el crecimiento de la levadura, para la posibilidad que tiene de degradar tal o cual azúcar, en el gen que tiene la capacidad de producir... Ahí la perdimos otra vez. No sé qué pasa con el audio. Sí, qué raro. Le desconectó, me parece. Paren que dejó de compartir. No, figura que... Pero no me ve. Claro, se le debe tildar todo lo que vemos nosotras, capaz si ella sigue viendo la presentación, todo. Entonces, Seguramente. no sé cómo le podemos decir. Por chat. Claro, Le debe mando ser un un mensaje, problema de pero el mensaje Jitsi. no. Sí. Qué macana, che, que ande tan mal. Dalia mandó mensaje, pero no me va a dar bola porque está dando la exposición. Claro, sí, porque la vemos. Sí, qué frustrante también para ella, porque... Es No sé que cómo se le avisarle. desconectó, me parece, el otro El dispositivo celular. que tenía ella. Sí, El celular se le claro, desconectó. sí, claro, que Pará, por ahí sería el audio. la llamo, ya fue. sí. Va a decir esta que me pasa que me está llamando.
Capaz que se le quedó sin baterías. Capaz. Ahí está, a ver. A ver ahí si me ve. Hola. Hola, Celeste. No me escuchas. Ahí, no sé si se habrá dado cuenta, está, me parece, tratando de reconectarse. ¿Me escuchás, Caro, ahora? No, no la escucho, Celeste. A vos Ah, sí te pero. Ah, bien. No, se ve que está tratando. Bueno, volvemos un cachito. Está tratando de conectarse porque ahí apareció, ¿ves? entro con el otro dispositivo. Sí, con el celu. Perdón, chicas, pero esto pasa. Y no sé porque cuando hace calor peor parece que fuera. La conexión. Sí, no sé. Sí, profe, no hay problema. A mí a veces me pone que me deja de mostrar la presentación de Caro porque como que si no, no tengo buen internet, algo así. Así que, Claro, el Jitsi lo que tiene que a veces cuando no tenés buena internet, si usás la cámara, si usamos varios la cámara, como que se tilda un poco. claro, sí, sí. Igual la presentación la pueden tener abierta en otra solapa porque de hecho está cargada en el campus. Sí, sí, eso es la estoy siguiendo que la tengo impresa. Sí, no te escuchamos, León. No sé cómo se habrá conectado y cómo hizo. Ya que le voy a poner. Ah, bueno, che, Cele, si nos escuchás, ¿por qué no probás? No te conectes con la compu y conectate sola con el celu, ¿podés? A ver si te funciona así o no. O el celu es el problema. Porque encima, al tener, si tenés mala calidad justo de señal y tenés dos dispositivos Ahí sí, conectados, peor. claro, peor, más te chupan, Toda la señal. claro. A mí también me tira señal baja a veces, no sé por qué. Sí. Bueno, vamos a esperar un poquito. Si no, igual, en esa le quedan ya poquitas diapos, ¿no? Sí, le quedaban, espera, 3 diapositivas. Claro. Si no, de última, como el TP tampoco es tan largo, la parte del TP se puede explicar el mismo día y listo. Ahora Sí. vemos si está muy trabado, hacemos eso. Ahora, Celeste, tenés desactivado el micrófono, me parece, porque antes no Sí. aparecía y era así. Sí, ahí Hola. está.
Ahora Ahora sí. escuchamos, sí. Sí, ahí está. ¿Sí? Bueno, me apagué. Sí, Celes, Perdón, tanta interrupción, por Dios. no pasa nada. Celes, ¿sabés qué te decía? Sí, Que total esta presentación ya te quedan 3 diapos, ¿no? sí. Bueno, que si no, de última, si vemos que sigue muy trabado, la parte del TP se puede explicar también el mismo día, o sea, tampoco es que, no sé, como Bueno, quieran. listo, listo. Pero vamos a ver cómo seguimos. Y Dale. si vemos que se traba mucho, Bueno, dale. perfecto. Ahí lo ven. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, entonces, ahora pasamos a la siguiente, que es reproducción sexual. Es la otra forma en que tienen las levaduras de reproducirse. Bien, bárbaro. Bueno, entonces, en la reproducción sexual, ¿qué pasa? Se parte de dos células completamente diferentes, es decir, tienen material genético distinto. Estas células se acoplan y esos ADNs se, digamos, mezclan, se recombinan. Entonces, por ejemplo, de un ADN rojo, esto es solamente para graficarlo, obviamente no hay de colores, de una célula que tiene un ADN rojo y otra, una célula de ADN con ADN azul, obtenemos una verde, o sea, completamente diferente a las que le dieron origen, pero digamos mezclado. O sea que de esas dos células reproductivas iniciales, que eran las esporas, obtenemos una célula completamente distinta. Esto lleva aproximadamente 8 horas, o sea, esto lleva un poco más de tiempo que la reproducción asexual. ¿Y qué les parece? Acá, digamos, hay un cambio completamente en la genética de las levaduras. Entonces, digamos, la reproducción sexual permite la variabilidad genética, o sea, permite que las levaduras sean diferentes a las madres. Pero, ¿qué pasa? Esta es una estrategia que utilizan las levaduras y otros organismos también en condiciones de estrés. Entonces, si, por ejemplo, bueno, hablando siempre de la industria cervecera, ¿no? Hay algo que a las levaduras las estresa, algún cambio en la temperatura, algún compuesto orgánico que se sintetizó de más, lo que sea, hace que las levaduras empiecen a reproducirse sexualmente como para garantizar que sus hijas sean diferentes y quizás sus hijas sí puedan estar mejor adaptadas a ese nuevo ambiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la industria cervecera no se busca que se reproduzcan sexualmente. Ellos no quieren que las levaduras sean hijas, sean diferentes a las madres, porque si no, esa levadura hija diferente a la madre seguramente va a tener ahora otra forma de fermentar, o quiero decir, otros productos de fermentación diferentes, y entonces el producto resultante va a ser otro y ni siquiera se va a poder ver, digamos, no va a ser previsible qué tipo de producto se va a obtener. Entonces, siempre lo que tratan de evitar en la industria cervecera es que se reproduzcan sexualmente. ¿Y cómo evitan eso? Bueno, teniendo a las levaduras lo más cómodas y tranquilas posibles dentro del fermentador y dentro de todo el proceso de la fermentación, ¿sí? Evitando que tengan distintos tipos de estrés. Bueno, y ya vamos terminando. Pasamos a la siguiente. Solo a modo informativo. Hay dos tipos de levaduras en cervecería. Unas que se llaman levaduras ale y otras levaduras lager. Unas son de género y especie Saccharomyces cerevisiae, que son las más comunes, es la misma cepa con la que se hace el pan, solo que, como les decía, hay todo un proceso de domesticación para que produzcan cerveza. Es el agente de fermentación originario. Piensen que hace más de 6.000 años antes de Cristo que se fermentan bebidas alcohólicas, y hay gran número de cepas y de variabilidad. Y después están las levaduras lager, que provienen de Saccharomyces pastorianus, cuya aparición es más reciente, cientos de años, y es una mezcla híbrida entre una levadura cerevisiae y una levadura adaptada al frío de especie Eubayanus, ¿sí? Estas levaduras lager son las más estudiadas y son las que tienen ventajas selectivas a temperaturas bajas. O sea, las fermentaciones son a temperaturas un poco más bajas que a las que están acostumbradas Saccharomyces cerevisiae. Bien, y vamos a la última, para entender, digamos, qué hace un microscopio en una cervecería. En general, las cervecerías, al menos de Mar del Plata, todas tienen un laboratorio de microbiología.
y, digamos, el elemento fundamental para tener en ese laboratorio es un microscopio. ¿Qué es un microscopio? Bueno, a partir de ver las levaduras al microscopio, se puede controlar la cantidad de levaduras que se va a inocular, ¿sí? Haciendo conteos, se va a poder ver cuántas levaduras tenemos en un determinado cultivo, microcultivo, digamos, y cuántas levaduras necesito para producir, no sé, 500 litros de cerveza. Y por otro lado, también el microscopio me sirve para saber el estado fisiológico de esas levaduras, para ver cuán viables están, ¿sí? Cuántas células vivas hay y cuántas células muertas tengo, porque en ese crecimiento que nosotros veíamos, esas etapas de crecimiento de un cultivo de levaduras, acuérdense que obviamente hay un momento en la fase de muerte, empiezan a morir levaduras. Bueno, pero hay algunas que están todavía vivas y otras que están muertas. Necesitamos saber con cuántas levaduras vivas contamos. Entonces, para eso se utiliza el microscopio. Y hay un punto clave, como les había dicho, es la reutilización de levaduras, ¿sí? Los cerveceros hacen reutilización de levaduras, entonces necesitan ver con cuántas levaduras se quedaron y cuán vivas y viables están para una nueva fermentación. Cuando ya el porcentaje de viabilidad les da muy bajito, entonces ya esas levaduras recién ahí sí se van a descartar y se va a utilizar un nuevo batch de levaduras nuevas. Bueno, ¿qué cosas no puedo hacer con el microscopio? No puedo confirmar la presencia de contaminantes. Este es otro punto muy importante entonces de las cervecerías, que es ver si la cerveza tiene alguna contaminación o no. Cuando el producto final tiene alguna característica que no era esperable, bueno, ¿qué pudo haber pasado? Ahí empiezan a preguntarse qué pudo haber fallado en el proceso, y una de las cosas que hacen es ver si no se contaminó con alguna levadura salvaje, con una levadura de otra cerveza, con alguna bacteria. Entonces ahí se empieza a mirar para atrás, pero bueno, con un microscopio yo no puedo ver los contaminantes. Se van a hacer distintos tipos de pruebas. Una de las más comunes, por ejemplo, se llama mosto forzado, que es simplemente poner ese mosto fermentado en la estufa, como hacemos nosotras, y vemos a las 24 horas si hay algún cambio en esa cerveza, si hay demasiadas burbujas, si hay una turbidez que me está diciendo que ahí hay bacteria o algo así, ¿sí? Bueno, terminamos con esta presentación. Ahí cambio la otra. Bárbaro. La otra es más cortita, no se asusten. Es ya para meternos en qué es lo que vamos a hacer, que va a ser corto, en realidad el práctico es corto. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros en el práctico es un recuento de levaduras. Ese recuento de levaduras se puede hacer de dos formas, digamos, que le decimos en diferido o en vivo. En diferido es cuando lo que se hace es un cultivo, una siembra de esas levaduras, pero como toda siembra, los resultados mínimamente los vamos a ver a las 24 horas. Y para eso tuvimos que hacer diluciones, tuvimos que preparar medios de cultivo y tuvimos que incubar y esperar un día. En este paso, igual lo que podemos ver, podemos recontar únicamente las células viables, o sea, aquellas que están vivas son las que se van a desarrollar en ese medio de cultivo. Y la transmisión en vivo, digamos, es lo que hacen en la industria, que es utilizar el microscopio y mirarlas directamente y ver cuántas hay y ver cuántas vivas y cuántas muertas. Para eso no se usa el portaobjetos común. Lo que se usa es una cámara de Neubauer, se llama. Esa cámara de Neubauer nos permite contar, como en una gradilla cuadriculada, ahora la vamos a ver, cuántas células tenemos. Entonces, pasamos a la siguiente, así ya les muestro qué es la cámara de Neubauer. Bien, la cámara de Neubauer, como ven, es en apariencia como un portaobjetos, pero con un espesor mayor, y se llama 2 hemicámaras. ¿Vieron ahí donde está redondeadito en rojo? Bueno, esa es una de las hemicámaras, después tiene la otra arriba, y esas hemicámaras son las que tienen cuadrículas. Tienen 5 cuadrados por 5, o sea, un total de 25 cuadraditos, y cada uno de esos cuadrados a su vez tiene una subdivisión.
Esto lo que nos permite entonces es contar levaduras y no perdernos en el camino y poder hacer un conteo lo más representativo posible de la muestra que tenemos. ¿Por qué? Porque no se van a contar todas las células que están dentro de esa cámara, sino que se van a contar, bueno, después vamos a ver algunas y se va a hacer una cuenta para estimar cuántas células totales hay. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cómo se ve la cámara de Neubauer al microscopio? Bueno, ahí la tienen. En un aumento más o menos de 20 por o de 10 por, podemos ver toda esa hemicámara, esos 5 cuadrados por 5 cuadrados. Y si vamos a un aumento un poquito mayor, podemos ver exactamente uno de esos cuadraditos, ¿sí? Que dentro tiene 1, 2, 3, 4 cuadrados más chiquititos. 4 por 4, o sea que adentro de cada uno de esos 5 cuadrados, de esos 25 cuadrados, perdón, hay 16 adentro. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una tinción vital con azul de metileno. Hay colorantes, ya hemos utilizado un montón. Bueno, hay algunos que se los llama vitales porque son los que nos permiten diferenciar células vivas y células muertas. Entonces, el más utilizado normalmente en la industria es el azul de metileno, después está el violeta de metileno, azul tripán, azul de anilina, otros colorantes fluorescentes, pero el más utilizado es azul de metileno. Se tiene que hacer una dilución previa de ese azul a 0.01% con agua destilada o con agua peptonada o con solución fisiológica como usamos nosotras, y la muestra se va a diluir a la mitad. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener preparada esa solución de azul de metileno y luego vamos a hacer una dilución al medio con la muestra de levaduras que nosotros vamos a recontar. Y se va a llenar la camarita. Pasamos a la siguiente. Y ahí vemos que, fíjense, tenemos la cámara de Neubauer, por encima se pone un cubreobjetos y queda un espacio muy chiquitito entre el cubre y la cámara, y ese espacio permite que por capilaridad, con una pipeta, ingrese esa solución que va a ser mezcla, mitad de levaduras y mitad de levaduras en suspensión, ¿no? Y mitad de azul de metileno. Bueno, es importante que la cámara quede bien llenita, que no queden espacios en el medio, que no se chorree, ¿sí? Y que realmente se cubra el volumen total de esa cámara, para después hacer las estimaciones correctas, ¿no? Porque si la llenamos menos, después los cálculos no nos van a servir. Bueno, pasamos a la siguiente. Lo que vamos a ver nosotras en el práctico es esto. Es una suspensión de levaduras en esta cuadrícula de la cámara de Neubauer, y lo que se busca es justamente esto, que sea uniforme la cantidad de levaduras que estén depositadas, digamos, en esta cámara, ¿sí? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué dijimos que es una tinción vital? Bueno, porque las células vivas, las levaduras vivas, tienen mecanismos de detoxificación, entonces cuando incorporan este azul de metileno, porque nosotros le incorporamos a esa solución, ellas tienen la capacidad de eliminarlo, ¿sí? Y de formar un metabolito que se llama leucometileno, que es incoloro. Entonces, el resultado es que las levaduras nos van a quedar exactamente igual que si no le hubiéramos puesto el azul de metileno, ¿sí? Porque se lo sacaron de encima, prácticamente. Entonces nos van a quedar las levaduras transparentes, ¿sí? Eso nos va a dar indicio de que esa célula está viva. Pasamos a la siguiente. Bueno, las células que están muertas, obviamente, ese mecanismo de detoxificación no está activo. Entonces, esa célula me va a quedar azul, ¿sí? Entonces, de esa forma, voy a ver que esa célula está muerta. Pasamos a la siguiente. Bueno, pero ojo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando una levadura se está replicando y todavía la gema, la célula hija, está pegadita a la madre, esa gema
va a estar azul probablemente, porque todavía como no está madura, el mecanismo de detoxificación no lo tienen activo completamente, entonces va a estar azul. Pero bueno, vamos a darnos cuenta que es una gema porque está todavía muy pegadita a la madre y es de un tamaño mucho menor, ¿sí? Pero hay que prestar atención a eso y hay que prestar atención también a que la gema recién separadita de la madre, bueno, sigue estando azul o ya un azul un poquito pálido porque empieza a funcionar ese proceso de detoxificación. Bien, y la última son, digamos, los cálculos que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a tomar una muestra de levaduras, vamos a teñir, vamos a ponerle en una dilución al medio con azul de metileno, vamos a llenar la cámara y ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sumar el número de células contadas en 5 cuadrados, o sea, de toda esa cámara se van a elegir 5 cuadrados al azar y se van a contar el número de células. Y ahí también ya podemos contar cuáles están vivas, que son las transparentes, cuáles están muertas, las azules. Entonces ya en ese punto vamos a poder calcular un porcentaje de viabilidad. Ese número total, que era la suma de esos 5 cuadrados, se va a multiplicar por 10.000 para obtener cuántas células hay en el volumen final de 1 mililitro de cerveza. La voy a multiplicar por la dilución realizada, si es que esa muestra de levaduras provino de una dilución anterior. Eso va a depender, en el práctico lo tienen, va a depender si partimos de una cerveza ya terminada o una cerveza que todavía está en fermentación. Va a haber más o menos levadura según el momento en el que sacamos la muestra. Entonces, vamos a tener que diluir más veces o menos veces. Y por último, multiplicamos por 2 teniendo en cuenta esa dilución inicial que se hizo con el azul de metileno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si de 5 cuadrados sumamos 300, lo vamos a multiplicar por 5 para ver cuánto tenemos en la cámara de 5 por 5 cuadrados. Me da 1500. Bueno, lo multiplico por 10.000 para obtener el valor por mililitro. Después lo multiplico, por ejemplo, por 100, si es que esa muestra provino de una dilución 1 en 100, y después multiplico por 2, teniendo en cuenta la dilución esa que se hizo con el azul de metileno. Y ahí entonces se va a obtener el número de células totales de esa muestra. Y también diferenciando entre las vivas y las muertas, que si la mortalidad es superior a el 30%, ya esas levaduras se desestiman, o sea, ya no se van a utilizar más para una nueva fermentación. Bien. Bueno, eso es lo que vamos a hacer el miércoles. Esto último. Yo voy a llevar unas muestras de cerveza en distintas etapas de la producción. Si ustedes tienen a mano o alguna, quizás elabora cerveza o algún conocido, cerveza artesanal, si quiere puede llevar también. Por ejemplo, si tuvieran ganas de comprar alguna cerveza para ver qué pasa, no compren de lata porque las que están en lata están pasteurizadas, entonces esas no nos van a servir, pero alguna que esté embotellada o alguien que haga cerca de su ambiente, bueno, si quieren pueden traer. Y si no, bueno, igual va a haber muestra para que vean. Buenísimo, Cele. Bueno, las que quedaron vivas, quieren Sí, preguntar. ¿hay alguna célula viva por ahí? No, yo por mi parte de preguntas no tengo. Lo que iba a comentar de las cervezas, si por ejemplo, capaz yo puedo conseguir de alguien que hace, le pido en algún estadio es mejor o igual, bueno, le tendría que preguntar porque no se me había ocurrido, recién se me ocurre la persona, para comparar con otra muestra. No, digamos que si está recién fermentada, mucho mejor porque las células van a estar bien vivas. Claro. Pero si tiene por ahí alguna muestra media añeja, inclusive, que quiere ver, a ver cuán activas están, porque, digamos, en una botella de cerveza hay levaduras todavía vivas. Bien. Las que, no sé, por ejemplo, si uno compra una Quilmes de botella, probablemente no tenga nada porque eso está recontrafiltrado y refinado y es
industrial, está muy industrializado eso. Pero en alguna cerveza más artesanal siempre queda una borra ahí de levaduras y digamos que trae la que sea, si están vivas mejor, así las podemos ver inclusive en reproducción, pero si no quizás también para ver si tiene más muertas que vivas. La que consigas Buenísimo, va a estar bien. claro, dale. Dale, yo sí veo también si puedo conseguir, así que buenísimo. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿O alguien que quiera traer más cerveza? Después, cuando termine el práctico, brindamos, ¿no, Celeste? Sí, obvio. Yo le voy a preguntar a Froilán a ver si tiene. No Yo creo que creo tengo Bueno, una del año pasado sin abrir, artesanal, que la Sí. guardé desde la cuarentena. Ah, mira. Voy a Pero de verla. artesanal, Bueno. de que, porque, por ejemplo, la que yo por ahí le podría preguntar a Froilán es de elaboración casera, o sea, ni siquiera es. Sí, esto era de un amigo de mi hermano, creo, no sé, no, Bien. me parece que no era una empresa así. Ok, Voy a ver si buenísimo. la tengo todavía acá y la llevo. Bueno. Y Bárbaro. Celeste, ¿tenés azul de metileno? Sí, Listo, sí, genial. Bueno, sí. cualquier cosa que necesites me avisas en estos días. Bueno, Bueno, bárbaro. entonces nos Sí, vemos. cámaras hay. Perdón. No, digo, cámaras tenemos 3 o 4 y hay 3 microscopios, así que Perfecto. vamos a estar bien. Bueno, entonces nos vemos con las chicas recién el próximo miércoles, ¿sí? Recuerden, miércoles y viernes tenemos práctico. Y el miércoles les voy a recordar lo del pescado para el viernes. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, Perfecto. chicas. Tengo que hablar con Alejandra mañana, justo me reúno con ella para ver cómo podemos mover el recuperatorio. A ver si lo podemos cambiar. Mañana, perdón, lo del recuperatorio no. Sí, yo dije cualquier cosa. No, mañana me junto con Alejandra para ver el cronograma, a ver si podemos mover el segundo parcial. Ahí lo dije. Perfecto. Bueno. Profe, Sí. por si las dudas, para que no se superpongan, nosotras las que rendimos transferencia, rendimos el 17, por si las dudas. Bueno, ahora miro el cronograma. Ok, me voy a fijar. No sé si cae viernes o miércoles, no me acuerdo. Porque justo estaba puesto como para que no se le superponga con nada, pero porque Claro, sería por eso. martes 16, si no. Bueno, vamos a ver, si no lo vamos a tener que dejar esa semana y correrlo de último un día o dos. Claro, bueno, Sí. eso igual yo creo que también viene bien para tener clase de consulta por ahí más cerquita, porque si no, viste, al ser el martes, la última clase que nos puede dar Alejandra de consulta sería el jueves, y todo Claro, el sí, fin la de parte semana yo teórica. creo que le podemos dedicar. Claro. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a tratar de, mañana voy a ver con Ale a ver para cuándo lo podemos correr, teniendo en cuenta esto de que el 17 tienen el Claro. examen. Quizás se podría correr, porque estaba planeado para el martes, martes 9. Sí. Podemos ver si se puede correr para el jueves 11 o viernes 12. Claro. Vamos a ver si podemos hacer un hueco ahí. Total, nosotros con pescado estaríamos terminando los prácticos oficiales, digamos. Y ya ahí arrancarían ustedes a armar el trabajo final. Ah, claro, sí. Bien. Bueno, vayan también pensando, no se olviden de eso, de buscar un lugar. ¿Quién era que tenía? ¿Cómo? Creo que sí. ¿Quién era mañana justo tenemos reunión de cátedra y definimos un montón de cosas? ¿Quién era la que quién era que dijo de las galletitas veganas? ¿Felicitas, vos eras? Sí. ¿Le preguntaste a Ale? No. No le pregunté a Ale. Bueno, listo. Bueno, vayan pensando y yo mañana lo vemos. Igual la semana que viene tenemos práctico y lo vamos charlando ahí. Listo. ¿Sí? Dale, Buenísimo. gracias, profe. Bueno, Nos vemos. chicas, Mira, profe, muchas gracias. disfruten el viernes libre. Gracias. Chao. Gracias. Chao.